problema 2. Nos dan la siguiente función racional, cociente de polinomios, y el apartado A nos piden determinar el dominio de la función. El dominio de una función racional es el conjunto de todos los números reales menos aquellos valores que anulen el denominador. Para ver qué valores anulan el denominador, resolvemos la siguiente ecuación: x2 menos 1 igual a 0. Ecuación de segundo grado incompleta: x al cuadrado es igual a 1, x es igual, quitando el cuadrado, con positivo y negativo, raíz cuadrada de 1, 1. Por tanto, el dominio de la función es el conjunto de los números reales menos estos dos valores, el menos 1 y el 1. Bien, apartado B. Nos piden obtener las asíntotas de la función. Tenemos tres tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas, que las estudiamos en el caso de que no existan horizontales. Si existen horizontales, no hay oblicuas. Empezamos por las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales las estudiamos en los puntos donde falla el dominio, en los puntos que no pertenecen al dominio. En este caso, en x igual a menos 1, x igual a 1. Para que haya una asíntota vertical, el límite a esos valores tiene que ser igual a más menos infinito. Lo comprobamos. Si estamos en x igual a menos 1, la recta vertical x igual a menos 1, estudiamos el límite cuando x tiende a menos 1 de nuestra función x al cubo entre x al cuadrado menos 1. Si sustituimos, tenemos menos 1 al cubo menos 1 entre menos 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. Esto sabemos que nos da más menos infinito. Tenemos que estudiar los límites laterales en esta asíntota vertical. Bien, límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de nuestra función, sabemos que el signo del numerador es menos, en el denominador, importante, con valores negativos, que cuesta un poquito más. Si nos acercamos por la derecha a menos 1, el valor que podemos tomar de referencia muy próximo a menos 1 en valor absoluto es más pequeño, es decir, será menos 0,9. Sin embargo, si nos acercamos por la izquierda, aquí tenemos un valor que es en valor absoluto más grande, será menos 1,1, un valor próximo relativamente a menos 1. Entonces, en nuestro límite lateral, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, tomamos de referencia ese menos 0,9, el numerador nos sigue quedando signo negativo, el denominador, menos 0,9 al cuadrado, es menor que 1 y por tanto nos queda un valor próximo a 0, pero con signo negativo. Y menos entre menos es más, la función a la recta vertical por la izquierda se aproxima, crece hacia más infinito. El límite lateral, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función, en el numerador seguimos teniendo signo negativo, en el denominador, si tomamos el valor menos 1,1, nos queda próximo a 0 en positivo, y por tanto la función se aproxima a la asíntota yendo hacia el menos infinito. Ya tenemos la primera asíntota vertical, en x igual a menos 1. Estudiemos en x igual a 1. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que coger y estudiar el límite cuando la función tiende a 1 y comprobar que el límite es infinito. Sustituimos 1 entre 0 más menos infinito. ¿Qué hacemos? Estudiar los límites laterales. Si estudiamos los límites laterales, tenemos límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, el signo del numerador se mantiene en positivo. El signo del denominador, si nos acercamos por la derecha, será un valor mayor que 1, por tanto tendremos un valor próximo a 0 en positivo y el límite es más infinito. Si nos acercamos por la izquierda de 1, el lateral en 1 menos, tendremos mismo signo en el numerador, pero en el denominador tendremos un signo negativo, un valor próximo a 0, pero negativo, y el valor del límite es menos infinito. Ya tenemos estudiadas las asíntotas verticales. Asíntotas horizontales, asíntota horizontal. Para estudiar las asíntotas horizontales tenemos que obtener el límite cuando x tiende a infinito o menos infinito de la función. Límite cuando x tiende a infinito de nuestra función x al cubo entre x al cuadrado menos 1. Nos queda la indeterminación infinito entre infinito, que resolvemos comparando grados, puesto que tenemos una función racional del numerador y del denominador. Grado del numerador es mayor que el grado del denominador, por tanto, este límite es infinito. Puesto que el límite no es un valor finito, un número real, no hay asíntota horizontal. Si lo hacemos hacia menos infinito, nos ocurre exactamente lo mismo. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función, nos queda la indeterminación menos infinito entre infinito, y al comparar grados obtenemos menos infinito, porque el grado del numerador sigue siendo mayor que el grado del denominador. Por tanto, no hay asíntota horizontal. Y tenemos que estudiar si hay asíntotas oblicuas. Bien, para la asíntota oblicua, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular los coeficientes de la recta.
una asíntota oblicua es una recta de esta forma, general igual a mx más n. Tenemos que calcular m y n. M lo calculamos como el límite cuando x tiende a infinito de la función entre x, su fórmula. En nuestro caso, m es igual al límite cuando x tiende a infinito de nuestra función x al cubo entre x al cuadrado menos 1, todo ello dividido entre x. Cociente de fracciones algebraicas. Recordemos que aquí tenemos un 1 y el cociente de fracciones es igual a, en el numerador, el producto de los extremos, x al cubo por 1. Tendríamos el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo por 1, x al cubo, y cociente producto en el denominador de los medios, de x al cuadrado menos 1 por x, es decir, x por x cuadrado, x al cubo, menos x por 1, x. Bien, si resolvemos este límite, nos queda la indeterminación infinito entre infinito, función racional, comparamos grados del numerador y del denominador y vemos que son iguales. Por tanto, el límite sería igual al cociente de los coeficientes principales. En este caso, 1 entre 1 igual a 1. M es igual a 1. Ahora calculamos n de la expresión de la ecuación de la recta. N, su fórmula es límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx. Calculemos en nuestro caso. N es igual al límite cuando x tiende a infinito de nuestra función x al cubo entre x al cuadrado menos 1 menos m1 por x, es decir, x. ¿Qué tenemos que hacer? Operar esta expresión algebraica. Límite cuando x tiende a infinito, denominador común x al cuadrado menos 1, completamos numeradores x al cubo menos x por x al cuadrado menos 1. Hagámoslo despacio. Una vez más, os recuerdo la importancia de operar despacio para evitar errores. Mejor un paso más que cometer un error. ¿Por qué? Porque menos y menos, menos con una diferencia, cambia los signos y es muy fácil cometer errores. Operamos y nos queda x al cubo menos x por x cuadrado, x al cubo, menos por menos, más x, dividido entre x al cuadrado menos 1. Si operamos, esto se nos va, nos queda el límite cuando x tiende a infinito de x entre x al cuadrado menos 1. Sustituimos y nos queda la indeterminación infinito entre infinito, con una función racional, por tanto podemos comparar grados del numerador y del denominador. El grado del numerador es menor que el grado del denominador, por tanto el valor de este límite es 0. N es igual a 0. Y nuestra asíntota oblicua es la recta igual a x. Apartado C. En el apartado C, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo determinar los intervalos de crecimiento. Para determinar los intervalos de crecimiento, lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función, la derivada de x al cubo entre x al cuadrado menos 1. Bien, apartado C. Si calculamos la derivada de nuestra función, tenemos f' de x igual a... Estamos derivando un cociente. La derivada de un cociente es igual a, regla del cociente, derivada del numerador, derivada de x al cubo, 3x cuadrado, por el denominador sin derivar, x al cuadrado menos 1, menos el numerador sin derivar, x al cubo, por la derivada del denominador, x al cuadrado menos 1, su derivada es 2x, dividido entre el denominador al cuadrado, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Operamos, simplificamos lo que podamos, pero en estos casos, en funciones racionales, sus derivadas, recordamos que no hay que operar el denominador, solo el numerador. Bien, si operamos tenemos 3x al cuadrado por x al cuadrado, 3x a la cuarta, 3x al cuadrado menos 1, menos 3x al cuadrado, menos x al cubo por 2x, 2x a la cuarta, entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Terminamos de operar y nos queda igual a 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, x a la cuarta menos 3x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Bien, siguiente paso. Tenemos que igualar la derivada a 0. Igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Como hemos dicho siempre, en un cociente igualado a 0, al final lo que nos queda igualado a 0 es el numerador, puesto que el denominador pasa multiplicando al otro lado y se anula. Tenemos x a la cuarta menos 3x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. Nos queda la ecuación x a la cuarta menos 3x al cuadrado igual a 0. Podemos sacar factor común a x al cuadrado y nos queda por x al cuadrado menos 3 igual a 0. Tenemos la ecuación factorizada, por tanto, cada factor igual a 0, nos queda la solución
x igual a 0 doble y x al cuadrado igual a 3, quitando el cuadrado, x igual en signo positivo o negativo, más menos raíz de 3. Tenemos estas tres soluciones de la ecuación. Ya tenemos los puntos críticos de la función, que son los que anulan la primera derivada, estos tres puntos. Ahora necesitamos estudiar el signo de la derivada en los distintos intervalos formados en la recta real por los puntos críticos y teniendo en cuenta el dominio, aquellos puntos que no están en el dominio, el 1 y el -1. Bien, vamos a formar los intervalos en la recta real. Raíz de 3 metiéndolo en la calculadora es 1,7 infinitos decimales, por tanto empezamos en menos raíz de 3, menos 1, 0, 1, raíz de 3, más infinito. Tenemos todos estos intervalos, menos infinito, menos raíz de 3, menos raíz de 3, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, raíz de 3, y por último, raíz de 3, infinito. Para estudiar el signo de la derivada, nuestra derivada es esta función, el numerador lo tenemos así factorizado. Estudiamos factor a factor para que nos sea más sencillo. Por tanto, del numerador tenemos x al cuadrado menos 3, y del denominador x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Para estudiar el signo de la primera derivada. Las potencias al cuadrado son siempre positivas en todos los intervalos, igual la del denominador. Nos queda por estudiar el segundo factor. Entre menos infinito y menos raíz de 3, cogemos menos 2, menos 10, nos va a quedar positivo. De menos raíz de 3, menos 1, menos 1,5 al sustituir negativo, menos 0,5 negativo, 0,5 negativo, 1,5 negativo, 2 o 10, por ejemplo, positivo. Por tanto, el signo de la derivada es en el primer intervalo más por más por más, más, en el segundo más por menos menos por más menos, 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 en el último intervalo más. Donde la derivada sea positiva, la función es creciente. Donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Por tanto, nuestra respuesta final es f de x es creciente en menos infinito, menos raíz de 3, unión raíz de 3 más infinito. Y f de x es decreciente en el resto de intervalos. Menos raíz de 3, menos 1, unión menos 1, 0, unión 0, 1, por último, unión 1, raíz de 3. Ya tenemos el problema.